Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de María Antonieta de Austria. Ella fue reina de Francia durante los turbulentos últimos años del antiguo régimen y la posterior Revolución Francesa. Con la ascensión de su marido Luis XVI de Francia, se convirtió en reina a la edad de 18 años y cargaría con gran parte de la culpa de los fallos morales percibidos de la monarquía francesa. Sin más demora, disfruta de su biografía. María Antonieta de Austria nació el 2 de noviembre de 1755 como María Antonia Josefa Juana. Ella nació en Viena, en Austria. Fue hija de la emperatriz María Teresa I de Austria y el esposo de esta, Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico. Su fecha de nacimiento fue poco propicia, al día siguiente de que un gran terremoto causara la muerte de 30.000 personas en Lisboa, lo que supuso un escalofriante presagio de su desafortunado futuro. Pero sus padres, la emperatriz María Teresa de Austria y Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se encontraban en la cúspide de su propia gloria y no veían ninguna razón para no celebrar el nacimiento de su decimoquinta y penúltima hija, la joven archiduquesa, a la que su madre apodaba cariñosamente Madame Antoine. Disfrutó de una infancia feliz y tranquila, pasando los inviernos en trineo por las colinas cercanas a la casa familiar de Luxemburg y los veranos en las comodidades del Palacio de Schönbrunn, en Viena. Fue en Schönbrunn donde María Antonia conoció al niño prodigio Wolfgang Amadeus Mozart cuando ambos tenían 7 años y donde se interesó por la música, tocando el clavicordio y la flaute, y destacando en el arte de la danza. En una familia tan numerosa, María Antonia encontró consuelo en la amistad de su hermana, María Carolina, futura reina de Nápoles y Sicilia. María Antonieta tenía problemas con la educación, ya que tardó años en aprender cosas básicas como escribir en su propio idioma. Se decía que María Antonieta es inteligente, pero muy perezosa. María Teresa nunca fue la más cariñosa de las madres, pero la muerte de su marido, Francisco en 1765, cuando María Antonieta tenía apenas 9 años, haría que la emperatriz entrara en un estado de duelo que duraría el resto de su vida, y que a menudo se concretaba en un descontento con el comportamiento de sus hijos menores. Esta relación distante y compleja con María Antonia, que era tanto un peón político como una hija, podría resumirse mejor en las palabras posteriores de una María Antonieta adulta: amo a la emperatriz, pero me da miedo, incluso a distancia, cuando le escribo, nunca me siento completamente a gusto. Sin embargo, para una familia tan importante como la de los Habsburgo, el deber siempre se antepondría al amor filial, y así María Antonia se encontró prometida al delfín de Francia, Luis, en 1769. Una alianza franco-austríaca fue ciertamente un acontecimiento controvertido, ya que mucha gente en cada país odiaba al otro. Antes de la Guerra de los 7 años, el propio rey Luis XV de Francia había sido enemigo de María Teresa. Sin embargo, tras ese conflicto, el debilitado reino de Francia había entablado a regañadientes una alianza de necesidad con Austria, y ambas naciones acordaron que dicha alianza debía solidificarse con un matrimonio. Finalmente se decidió que María Antonia se casara con el nieto de Luis XV, Luis Augusto, duque de Berry, que se había convertido en heredero y delfín de Francia a la muerte de su padre en 1766. Así pues, tras un matrimonio por poderes y una renuncia a todas las reclamaciones de las tierras de los Habsburgo, María Antonia partió hacia Francia para reunirse con su nuevo marido y llegó a Versalles el 14 de mayo de 1770, con solo 14 años. Junto con el título de Delfina, también adoptó la versión francesa de su nombre. La llegada de María Antonieta fue triste, ya que tuvo que despedirse de muchas personas, incluidas en su propio perrito, el cual no logró llevar consigo. La transición de archiduquesa austríaca a delfina de Francia no fue fácil. Además de que el francés de María Antonieta era mediocre y estaba salpicado de frases en alemán,
su asimilación se vio dificultada por la estricta etiqueta de la vida cortesana en Versalles. En una corte diseñada específicamente para girar en torno a la familia real, María Antonieta descubrió que la privacidad no era un lujo que se permitiera a la realeza francesa. Los cortesanos la observaban mientras comía, mientras un grupo de damas le hacía compañía mientras se vestía. Mientras tanto, tuvo que acostumbrarse a las minucias de los protocolos cortesanos y a la moda de Versalles, que consistía en abundantes aplicaciones de colorete y polvos para el cabello, una combinación que su compatriota austríaco Leopold Mozart describió como insoportable a los ojos de un alemán honesto. Sin embargo, la delfina adolescente tuvo que asimilarlo rápidamente. La emperatriz, que mantenía una correspondencia constante con María Antonieta, esperaba que todos sus hijos trabajaran para favorecer los intereses de los Habsburgo. María Teresa esperaba informes sobre los nombramientos ministeriales franceses e instaba a su hija a influir en la política exterior de Francia a favor de Austria. Esto solía ser difícil, especialmente en situaciones en las que los intereses austríacos entraban en conflicto con los de Francia, como en la primera partición de Polonia en 1772 y en la Guerra de Sucesión de Baviera en 1778. La presencia inminente de María Teresa no ayudó a la reputación de María Antonieta, que fue acusada de ser demasiado leal a su tierra natal y a menudo se la llamaba despectivamente el Autrichien. También María Antonieta no se llevaba bien con la amante del abuelo de su esposo, Madame Suberry, esto debido a varios motivos. María Antonieta porque Jean Dubarry se había menospreciado el gobierno de la emperatriz María Teresa, y Jean porque María Antonieta no la respetaba. A pesar de todo, María Antonieta fue muy popular durante sus primeros años en Francia y querida por hasta el mismísimo Luis XV. También María Antonieta era encantadora. Su primera visita oficial a París en 1773 fue un gran éxito. Su elegancia practicada le hizo ganarse la simpatía de las damas de la corte, en particular de las tías del Delfín, y también se esforzó por relacionarse con su marido, acompañándolo en sus amadas cacerías. También María Antonieta hizo algunas apariciones en teatros y en otros lugares, los cuales le ganaron el amor de su pueblo en su momento. María Antonieta también disfrutó de los muchos juegos y eventos que hacía la corte francesa, y también María Antonieta fue un ícono de la moda en su tiempo, siendo de inspiración para muchos. Sin embargo, seguía teniendo rivales, sobre todo con Jean Dubarry. La rivalidad comenzó cuando Dubarry provocó la destitución del duque de Choiseul, artífice de la alianza franco-austríaca, a quien María Antonieta consideraba un amigo y aliado en la corte. María Antonieta se negó a hablar con Dubarry después de aquello, lo que podría haber provocado un escándalo si María Teresa no hubiera ordenado a su hija que hablara con la mujer. María Antonieta lo hizo a regañadientes. El día de Año Nuevo de 1772, pronunció una frase poco inspirada a Dubarry: hoy hay mucha gente en Versalles. No fue mucho, pero fue suficiente para evitar un escándalo. Sin embargo, María Antonieta siguió siendo hostil hacia Dubarry, y este sería desterrado de la corte 2 días después de la ascensión de Luis XVI. María Antonieta tenía varios amigos, entre ellos sus cuñados, aunque sin duda sus favoritas fueron María Teresa Luisa de Saboya-Carignano, más conocida como la princesa de Lamballe, y Yolande de Polastron. El 10 de mayo de 1774, Luis XV murió de viruela. A su muerte, Luis Augusto, de 19 años, subió al trono como Luis XVI, rey de Francia y Navarra, con María Antonieta como reina consorte. La coronación se celebró en Reims poco más de un año después. Sin embargo, en medio de la ceremonia de la coronación, hubo un problema importante con el matrimonio de la pareja real. María Antonieta aún no había concebido un hijo. De hecho, en 1777, los 7 años de matrimonio de la pareja real aún no se habían consumado. Dado que la producción de herederos era una función esencial de cualquier reina consorte, cuanto más tiempo pasara María Antonieta sin tener hijos, menos segura sería su posición. Los matrimonios de los hermanos menores del rey,
los condes de Provenza y Artois amenazaban con socavar su influencia si sus matrimonios producían hijos antes que los de ella, un temor que se hizo realidad con el nacimiento del hijo de Carlos de Artois en 1775. La familia de María Antonieta también metió presión sobre ella. María Antonieta temía su posición, ya que en primer lugar su matrimonio fue para así engendrar muchos hijos. Evidentemente, el rey y la reina necesitaban ayuda. El hermano mayor de María Antonieta, José II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, deseoso de ver a un heredero medio Habsburgo en el trono francés, se encargó de salvar el matrimonio de su hermanita. José llegó de incógnito a Francia en abril de 1777. Se reunió con el rey y la reina, preguntando por qué no se había consumado el matrimonio. Aunque se rumoreaba que Luis XVI sufría de fimosis, una enfermedad que hacía que el acto sexual fuera doloroso, José supo discernir que se trataba más bien de una cuestión de apatía de Luis hacia sus deberes maritales. En una carta a su hermano Leopoldo, José describió con sorna la extraña forma de hacer el amor de Luis, introduce su miembro, se queda allí sin moverse durante unos 2 minutos, se retira, y da las buenas noches. José debió de educar a su cuñado en la forma correcta de realizar el acto, ya que, tras su regreso a Viena, recibió cartas tanto de Luis como de María Antonieta agradeciéndole sus consejos y anunciándole que la reina estaba finalmente embarazada. Parecía que todo lo que había dicho José había tenido éxito, ya que a partir de entonces Luis dejó de ser 2/3 de marido. María Antonieta tendría 4 hijos. Al nacimiento de una hija, María Teresa, en 1778, le seguiría el tan esperado nacimiento de un delfín, Luis José, en 1781, y de otro varón, Luis Carlos, en 1785. Su última hija, Sofía, nació en 1786 y solo vivió 11 meses, un precedente inquietante, ya que solo la hija mayor de María Antonieta llegó a la edad adulta. La reina era una madre cariñosa, que adoraba a cada uno de sus hijos. María Antonieta también tuvo varios hijos adoptivos. La repentina fertilidad de la reina fue vista con recelo por algunos. Los escandalosos panfletos libelos, que llevaban atacando a María Antonieta desde que era reina, comenzaron a difundir rumores de que Luis XVI no era el padre de los hijos reales. Esto era algo peligroso en un gobierno que derivaba su legitimidad de un linaje real válido. Aunque la reina mantenía un romance con el apuesto soldado sueco Axel von Fersen desde supuestamente 1783, muchos de sus biógrafos, entre ellos Antonia Fraser, rechazan la idea de que los hijos de María Antonieta fueran engendrados por alguien que no fuera el rey. Incluso se cree que María Antonieta no tuvo nada con Fersen, más que amistad o una relación fraternal o platónica, aunque este no fue el primer supuesto amante de la reina, ya que también se le acusó tiempo después de haber mantenido relaciones con hombres y mujeres, y entre estos estaba su cuñado Carlos de Artois. Sin embargo, hasta el día de hoy no se puede comprobar ninguno de estos supuestos romances. Por supuesto, a los enemigos de la monarquía, y a los que esperaban ganar dinero con los libelos llenos de chismes, no les importaba la verdad. Por ser extranjera y mujer, María Antonieta se convirtió rápidamente en el blanco favorito de los rumores calumniosos. Se la comparó con mujeres famosas de la historia, y un panfleto la llamó, más negra que Agripine, más lasciva que Mesalina. Fue acusada de múltiples actos de desviación sexual, desde la celebración de orgías en los jardines de Versalles hasta la participación en romances lésbicos en secreto. Los propios libelos eran a menudo pornográficos e incluían imágenes de María Antonieta en situaciones obscenas. A excepción de su relación con Fersen, estas historias sobre la promiscuidad de María Antonieta eran totalmente inventadas. María Antonieta también se la consideraba un símbolo del derroche de la corona, lo que le valió el apodo de Madame Déficit. Aunque sería mentir decir que no tuvo gastos, nunca llegó a pisar el top 3 de los más gastadores. De hecho, su cuñado, el conde de Provenza, gastaba cantidades absurdas de dinero en zapatos. La reina, aparte de ser acusada de ser una derrochadora descuidada,
Era famosa por jugar a las cartas y al billar a puerta cerrada en el Petit Trainen, su palacio personal regalado por Luis XVI. El juego de María Antonieta, combinado con sus gastos en vestidos de moda y muebles para sus apartamentos reales, fue recibido con desaprobación por muchos, ya que el país seguía precipitándose hacia la bancarrota. Aunque la reina no era la única derrochadora de la casa real, como ya dijimos, se la seguía considerando un símbolo del derroche de la corona. Sin embargo, es importante señalar que María Antonieta también realizaba frecuentes donaciones a organizaciones benéficas y actos de filantropía. El asunto del collar de diamantes, que salió a la luz en 1785, pareció ser el último clavo en el ataúd de la reputación de la reina, ya en declive. Aunque fue una víctima inocente en el asunto, en el que unos estafadores utilizaron su firma falsificada para obtener un costoso collar, María Antonieta fue ampliamente culpada por el escándalo subsiguiente. Sus gastos siguieron siendo objeto de escrutinio y exageración, y todos los intentos de reparar su imagen fracasaron. En vísperas de la Revolución, la reina era tan despreciada que dejó de aparecer en actos públicos. También María Antonieta gastó dinero en construir un pequeño pueblito, para concientizar a sus hijos y jugar ahí. Esto le cayó muy mal al pueblo francés. María Antonieta quiso el cardenal, que cayó en el truco de los estafadores, sea juzgado, pero no lo fue. Tras esto la reputación de la reina cayó en picada, y ya no era bien vista por los franceses. En 1788, el rápido deterioro de las finanzas francesas obligó a Luis XVI a convocar una reunión de los Estados Generales para el año siguiente, con la esperanza de conseguir el tan necesario apoyo público. Antes de la reunión, María Antonieta orquestó la reincorporación del popular ministro de Finanzas Jacques Necker. El nombramiento de Necker resultó ser una victoria a corto plazo, ya que provocó un aumento de la aprobación pública del gobierno, así como una subida inmediata de la bolsa. Sin embargo, ya era demasiado tarde para recuperar el apoyo de la opinión pública. Al encabezar el desfile de los diputados de los Estados Generales el 4 de mayo de 1789, María Antonieta fue recibida con un silencio glacial por parte de los mismos espectadores que vitoreaban a los campeones populares de los plebeyos que la seguían. La reina estuvo presente en la apertura de los Estados Generales, pero pronto fue llamada a ausentarse, ya que el estado del delfín, enfermo, empeoraba. El 4 de junio, Luis José murió de tuberculosis, con solo 7 años de edad. La muerte de su segundo hijo en 2 años, Sofía había muerto en 1787, no hizo más que agravar el dolor de María Antonieta, que entró en estado de luto. Sin embargo, parece que el país no se dio por enterado, ya que todas las miradas estaban puestas en los Estados Generales, donde el tercer estado estaba formando una asamblea nacional y clamando por una nueva constitución. Tras el asalto a la Bastille, el 14 de julio de 1789, la asamblea aprueba los decretos de agosto, que desmantelan el sistema feudal, y adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mientras la Asamblea Nacional desmembraba el antiguo régimen decreto a decreto, Luis XVI luchaba obstinadamente por mantener su autoridad real. María Antonieta, firme contra la revolución y descrita por el conde de Mirebeau como el único hombre del que podía depender el rey, se mantuvo firme a su lado. El 5 de octubre de 1789, la marcha de las mujeres sobre Versalles trasladó por la fuerza a la familia real al Palacio de las Tullerías de París, donde se mantuvo bajo la vigilancia de la milicia ciudadana conocida como la Guardia Nacional, y de su comandante el Marqués de Lafayette. Mientras la Asamblea Nacional se esforzaba por definir los términos de una nueva monarquía constitucional, el influyente Mirebeau argumentaba en favor del rey, instando a mantener gran parte de la autoridad de Luis XVI. La muerte de Mirebeau en abril de 1791 dejó al rey expuesto y sin amigos en la asamblea. En junio, un intento de la familia real de escapar de París fracasó, y el rey y la reina fueron escoltados de vuelta por la Guardia Nacional.
Conocida como la huida a Berenes, esta tentativa no hizo sino aumentar la desconfianza y el desprecio del público hacia Luis XVI y su esposa, cuya ambivalencia hacia la revolución hizo que muchos creyeran que deseaba bañarse en la sangre de los franceses. Después de Berenes, la situación no hizo más que empeorar para la familia de María Antonieta, que fue sometida a una mayor vigilancia. La declaración de Pillnitz, firmada por el hermano de María Antonieta, Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y el rey Federico Guillermo de Prusia, amenazaba a Francia con una invasión en caso de que la familia real resultara perjudicada. En abril de 1792, Francia declaró oficialmente la guerra a Austria, a la que se sumó Prusia como aliada de Austria, desencadenando las guerras revolucionarias francesas, 1792 a 1802. Con la esperanza de ser rescatada por la fuerza austro-prusiana, María Antonieta filtró secretos militares franceses en sus cartas a Fersen y a su amigo el conde Mercy Argenteau. En julio de 1792, Austria y Prusia dieron a conocer el manifiesto de Brunswick, que prometía la destrucción total de París si le ocurría algo a la familia real. Como respuesta directa, una multitud asaltó el Palacio de las Tullerías el 10 de agosto. Mientras la familia real se escondía, la multitud masacró a los guardias suizos. 3 días después, la familia real fue encarcelada en la Torre del Temple. Poco más de un mes después, la sorprendente victoria del ejército revolucionario francés sobre Prusia en la batalla de Valmy animó a la Convención Nacional a abolir la monarquía y declarar la Primera República Francesa. El marido de María Antonieta, ahora conocido simplemente como el ciudadano Luis Capeto, fue acusado de traición a la República y juzgado en diciembre. Fue condenado a muerte y guillotinado el 21 de enero de 1793. Tras la muerte de su marido, la antigua reina se vio afectada por el dolor. Conocida como la viuda Capeto, María Antonieta ni siquiera se atrevía a salir a los jardines para tomar aire, ya que para eso tenía que pasar por la cámara vacía del rey. Como su hijo sobreviviente era reconocido por los emigrantes monárquicos como Luis XVII, legítimo rey de Francia, lo separaron de María Antonieta el 3 de julio de 1793. Los comisarios que vinieron a recogerlo dieron la excusa infundada de que había un complot para secuestrar al niño. Durante una hora, María Antonieta se negó a dejar a su hijo, incluso cuando su vida corría peligro. Solo después de que la amenazaran con matar a su hija, cedió. En los meses siguientes a la ejecución de Luis XVI, el destino de María Antonieta era incierto. Algunos defendían que debía permanecer como rehén, o quizás ser utilizada en un intercambio de prisioneros, pero el ascenso de los jacobinos radicales y el reinado del infame Comité de Seguridad Pública sellaron su destino. Tras el fracaso del complot del Clavel para liberarla de la cárcel, la viuda fue juzgada por el Tribunal Revolucionario el 14 de octubre, acusada de varios delitos, entre ellos el de alta traición. Declarada culpable, fue condenada a muerte y guillotinada el 16 de octubre de 1793. Sus últimas palabras, tras pisar accidentalmente el pie de su verdugo, fueron: «Perdón, Messier, no lo hice a propósito». María Antonieta fue enterrada en el cementerio de la Madeleine, calle de Anjou-Saint-Honoré, con la cabeza entre las piernas. Su cuerpo fue exhumado posteriormente el 18 de enero de 1815 y transportado el 21 a Saint-Denis. En su descargo y por lo que se deduce de una carta escrita a su hermano, parece ser que ella no tuvo nunca ninguna influencia acerca de las decisiones políticas tomadas por el rey. Yo sé que, sobre todo en las cuestiones políticas, no he tenido ningún ascendiente sobre las ideas o pensamientos del rey. Sería prudente para mí el tener con su ministro algunas entrevistas para tratar de ciertos asuntos sobre los cuales él está casi seguro de que el rey no me atendería. Sin hacer ostentación alguna ni mentir, yo dejo creer al pueblo que tengo más crédito del que en realidad tengo, porque si no se me cree, tendré todavía menos crédito. Tras la ejecución de María Antonieta se declaró la guerra entre Francia y Austria, poniendo fin a la alianza establecida por Beneš y Choiseul, que había resistido hasta ese momento.
Antes de su muerte y después de su muerte, muchas personas cercanas a ellas murieron. Su amiga la princesa de Lamballe murió de manera cruel por defender a María Antonieta. Su hijo Luis Carlos murió muy joven en una celda, y como dijimos, su esposo Luis XVI murió guillotinado. El legado de María Antonieta es el de una figura trágica, víctima de su tiempo y sus circunstancias. Muchas de las cosas y leyendas que se cuentan de ella son mentiras, y hasta el día de hoy muchas de estas leyendas son más conocidas que la historia real. María Antonieta, aunque no fue una blanca palomita, pero tampoco fue una reina frívola que destruyó a Francia como se trató de pintar por años. María Antonieta tampoco fue la culpable de la Revolución Francesa, sino más bien fue la excelente excusa. María Antonieta hasta el día de hoy es un personaje controversial, del cual existen muchas opiniones, aunque he de reconocer que fue una persona que tuvo tanto sus virtudes como sus defectos, pero que lamentablemente solamente sus defectos han sido reconocidos, y no el otro lado de la moneda. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.